Mark Twain. Historia y ferromodelismo en H0. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Mark Twain. En esta ocasión, en vez de hablaros de una locomotora, os vamos a hablar de su composición, en este caso de una TGV de material eléctrico. Cuando hablamos de alta velocidad ferroviaria en Europa, hay un nombre que inevitablemente aparece en primer plano: TGV. Le Train à Grande Vitesse, es decir, el tren a alta velocidad. No solo es un tren, es un símbolo del progreso tecnológico francés, una declaración de intenciones y, con el paso del tiempo, uno de los iconos ferroviarios más reconocibles del mundo y el que más influencia a posteriori va a tener, como luego veremos. El tren que vemos hoy, tanto en su versión real como en este modelo en escala H0 de la marca francesa Jouef, representa los orígenes de esa revolución, el TGV Sud-Est, también conocido como TGV PSE, el primer tren de alta velocidad de producción en serie en Europa. A finales de los años 60 y principios de los 70, Francia se enfrentaba a un dilema común a muchos países europeos. El ferrocarril estaba perdiendo terreno frente al automóvil y el avión, y esto se debió a dos factores fundamentales. En primer lugar, el fuerte crecimiento económico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, los 30 glorieux, es decir, 30 años gloriosos. Esto favoreció la generalización del automóvil privado. El aumento del poder adquisitivo permitió a amplias capas de la población acceder a un coche propio, símbolo de progreso, libertad individual y modernidad. Paralelamente, el Estado francés impulsó una ambiciosa política de infraestructuras viarias y autopistas, pensadas para articular el territorio y responder a esa nueva demanda de movilidad flexible y puerta a puerta, algo que el ferrocarril no podía ofrecer con la misma inmediatez. En segundo lugar, el transporte aéreo vivía su propia revolución. La introducción de aviones a reacción, la reducción progresiva de los costes y la mejora de las conexiones nacionales e internacionales hicieron del avión una opción cada vez más atractiva para los trayectos de media y larga distancia. A ello se sumaban los problemas estructurales del ferrocarril tradicional. La red heredada del siglo XIX estaba pensada para otra lógica económica y territorial, con trazados sinuosos, tiempos de viaje poco competitivos con el ferrocarril, poco competitivos con el automóvil y el avión, y elevados costes de mantenimiento. La SNCF debía afrontar además una imagen asociada a lentitud, rigidez horaria y conflictos laborales constantes, lo que reforzaba la percepción de que el tren era un medio de transporte del pasado frente a la modernidad del vehículo y el avión. La SNCF necesitaba una respuesta contundente. Inicialmente se pensó en trenes de turbina de gas, pero la crisis del petróleo de 1973 cambió las reglas del juego. La solución definitiva sería la tracción eléctrica y una infraestructura dedicada a ello. Así nació el proyecto TGV, con una idea muy clara: no adaptar la alta velocidad al ferrocarril clásico, sino diseñar un sistema completo desde cero. El proyecto TGV se apoyó en varios pilares fundamentales. En primer lugar, la creación de líneas nuevas, las Lignes à Grande Vitesse, diseñadas específicamente para altas velocidades, con trazados rectilíneos, pendientes suaves y ausencia de pasos de nivel. Esto permitía alcanzar velocidades superiores a los 250 km por hora. El que va, pues, como si fuera un pepino. Impensables en la red clásica. En segundo lugar, una fuerte apuesta tecnológica e industrial, inicialmente incluso con experimentación en tracción por turbina de gas, que finalmente se abandonó a favor de la tracción eléctrica tras la crisis del petróleo de 1973. El resultado fue espectacular. En 1981 se inauguró la línea París-Lyon, la primera LGV del mundo diseñada específicamente para velocidades superiores a los 250 km por hora. El material rodante encargado para esa línea sería el TGV Sud-Est. El éxito fue inmediato. El TGV captó gran parte del tráfico aéreo y por carretera en ese corredor. Demostró la viabilidad económica de la alta velocidad y cambió la percepción social del ferrocarril, que pasó a ser un medio en declive a un símbolo de modernidad, eficiencia y prestigio tecnológico nacional. Más allá del transporte, el TGV tuvo un impacto territorial, económico y cultural profundo. Reforzó la cohesión del territorio, reordenó los tiempos de trabajo
y ocio, y se convirtió en un instrumento de política pública, exportado posteriormente a otros países y tomado como modelo para redes de alta velocidad en Europa y Asia. El TGV Sud-Est rompía con muchas convenciones ferroviarias. Su composición es inseparable. Dos cabezas tractoras, como vemos aquí, una aquí y otra aquí, una en cada extremo, y entre ellas una serie de coches intermedios articulados, compartiendo bogies entre dos cajas consecutivas. Por ejemplo, aquí lo vemos reproducido. Este detalle, que hoy nos parece normal, fue una auténtica revolución. Una articulación que ofrecía las siguientes ventajas: mayor estabilidad a la alta velocidad, menor peso total, mejor comportamiento dinámico y mayor seguridad en caso de descarrilamiento. Tengamos en cuenta que aquí solo hay 4 ruedas. Compartir el buggy entre 2 vagones hace que no haya otro más en cada vagón, lo cual aligera el peso y también da esa estabilidad que se buscaba. Las cabezas tractoras, como la que vemos aquí, desarrollaban 6.450 kilovatios de potencia, más que suficiente para mantener los 260 km por hora de velocidad comercial, aunque durante pruebas se alcanzaron cifras muy superiores. De hecho, en 1981, un TGV Sud-Est estableció un récord mundial de velocidad ferroviaria de 380 km por hora. Uno de los elementos más reconocibles de este TGV es, sin duda, la librea naranja y gris. No fue una elección solamente estética. El naranja ofrecía una alta visibilidad, una imagen moderna y tecnológica, y una identidad visual fuerte y fácilmente reconocible. Durante décadas, esta decoración se convirtió en sinónimo de alta velocidad. Incluso hoy, para muchos aficionados, el auténtico TGV sigue siendo naranja, como el que vemos en imagen. Los coches se dividían en primera y segunda clase, con amplias ventanas, climatización y una concepción del espacio pensada para trayectos rápidos y confortables. El objetivo era claro: competir directamente con el avión a distancias medias. Y todo este legado histórico y tecnológico es el que ha intentado capturar Joe Webb en su modelo a escala H0. Supo identificar muy pronto el valor simbólico del TGV. Desde finales de los años 70 y sobre todo a partir de los 80, incorporó distintas versiones del tren de alta velocidad a su catálogo en escala H0, coincidiendo con la entrada en servicio del TGV real. De este modo, el modelismo acompañó y reforzó la imagen del TGV como emblema de modernidad, innovación y orgullo industrial francés. Nos quiere decir esto que muchas veces el modelismo ferroviario, y sobre todo en este caso del TGV y otros casos posteriores, sirven de modelo, de propaganda, de reforzar la imagen tecnológica, empresarial, política, de la construcción de esa o la fabricación de ese tipo de composiciones reales y que en modelos H0 o en escala N u otras escalas refuerzan ese elemento tecnológico y de propaganda. El modelo que vemos reproduce una composición clásica del TGV Sud-Est, con cabeza motriz y coches intermedios respetando fielmente las proporciones generales, el perfil aerodinámico, como vemos aquí, la librea original y la disposición de bogies compartidos y articulaciones. Es verdad que aquí solo tenemos 2 coches, pero le podemos incorporar un tercero, un cuarto o un quinto más, entre ellos algunos de primera clase, y el coche restaurante o el vagón restaurante también se le puede incorporar, ¿vale? En este caso solo tiene 2 cabezas motrices, de las cuales solo una, que es esta de aquí, es la que tiene el motor, la otra va libre, y estos 2 coches que están aquí. Especialmente destacable es la forma de la cabeza tractora, un frontal inclinado, aerodinámico, y la cabina elevada transmiten perfectamente esa sensación de velocidad incluso en reposo. La motorización situada en una de las cabezas tractoras ofrece una marcha suave y progresiva, algo fundamental en un tren de este tipo. De hecho, incorporar un TGV a una maqueta no es solo añadir un tren más, es introducir una narrativa distinta, la del ferrocarril moderno, la velocidad y la Europa interconectada. Un TGV rompe visualmente con el material clásico. Incluso en una maqueta ambientada en los años 80-90 se convierte automáticamente en el protagonista. El TGV Sud-Est fue solo el comienzo. A partir de él llegarían los Atlantics, Rousseau
dúplex y las versiones internacionales, pero todos ellos beben directamente de este primer diseño. Sin el éxito del TGV original, probablemente hoy no existiría el AVE, el ICE o el Freccia Rossa. Por eso, tanto en tamaño real como en escala H0, este tren no es solo una pieza más, es un hito de la historia ferroviaria. Y si te gusta el ferrocarril y si te interesa la historia tecnológica o simplemente disfrutas viendo trenes diseñados, el TGV Sud-Est es una pieza imprescindible, tanto en la realidad como en la maqueta. En este caso, esta locomotora, que es la que tenemos aquí, esta es la que sí tiene el motor aquí en su interior, no presenta luces de sentido de la marcha. Tampoco, como habéis podido comprobar, tiene luces en los dos coches de momento, porque no se los hemos incorporado aún. Como veis, aquí tiene un doble pantógrafo metálico y que funciona en esa flexibilidad y que veis que se coloca y se pliega sobre sí mismo. El tipo de enganche, pues veis que es de este modelo, nace del propio buggy del motor, donde vemos aquí los engranajes. Veis que esto es la parte más ligera, como podéis comprobar, es decir, que no hay doble motor. ¿Se podría incorporar doble motor a esto? Sí. ¿Cuál es el sistema para poder incorporar doble motor? Es decir, que haya este motor aquí y ese también aquí. En el otro extremo, digitalizar esta composición, dándole un número a una cabeza tractora y dándole otro número a la otra cabeza tractora trasera. De tal forma que a esa le hacemos dar marcha atrás, mientras que a esta hacemos el sentido correcto o el sentido hacia adelante y viceversa, el cambio de sentido. Entonces, bueno, es algo un pelín complicado, quizás también innecesario por otro lado, pero bueno, eso ya va a gusto del consumidor y la disposición económica para poder hacerlo sobre todo. Pero vamos, con una sola cabeza tractora funcionando es suficiente y colocándole algunos otros coches más ya por gusto personal y incorporando las luces. En un futuro seguramente le incorporaremos algún coche y por supuesto las luces en el interior de los coches y en las cabezas tractoras. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo, esta composición del TGV francés de la marca Jouef. Nos vemos en la próxima estación.